Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón es la palabra cardía, que se refiere a la mente, no a la bomba de sangre. Entonces, precisión. Tenemos que ser precisos a la hora de estudiar la palabra de Dios y sobre todo a la hora de enseñar la palabra de Dios. El tema que tocaba enseñar el día de hoy era satanología, iba a ser Satanás. Sin embargo, tuve que hacer unos cambios de última hora, precisamente porque para poder explicar quién es Satanás, quién es el pobre perdedor que es Satanás, hay que explicar un poco de lo que es angelología, para que entendamos las esferas angélicas. Y esto es simplemente una breve introducción porque el tema es extensísimo. Pero entonces debemos comprender lo que es, digamos, las esferas angélicas. Los ángeles santos, los ángeles divinos y los ángeles caídos. Entonces debemos comprender un poquito qué es las esferas angélicas para luego poder explicar quién es Satanás. Por eso debí hacer unos cambios de última hora y poder repasar un poco el tema sobre angelología. Como les digo, cada uno de estos temas no es más que una breve introducción a lo que vamos más adelante a profundizar. Es obvio que esto requiere años de estudio, de profundización, de comparación y obviamente de dedicarle. Entonces, no podemos hacer más que una introducción. Entonces, esto es un repaso, digámoslo así, una pequeña introducción de cada uno de los temas que más adelante vamos a profundizar. Entonces, pero como la palabra de Dios debemos estudiarla con precisión, debemos estar blancos como la nieve, como aquel momento en el que creímos en Cristo, y el que no ha creído y está en este canal, les invito a que reconozcan en la intimidad de su alma que Cristo es nuestro Señor y que murió por nosotros en la cruz. Si es así, entonces simplemente citar nuestros pecados. Como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Entonces, para poder entender este increíble fenómeno espiritual, debemos entonces lavarnos las manos, por decirlo de alguna manera, sentarnos en la mesa de banquete en el Palacio Real para poder disfrutar de este alimento delicioso. Entonces, unos breves instantes para una oración e iniciamos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que esta información venga a ser clara, a fin de que podamos metabolizarla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, como les mencionaba, esta es una breve introducción porque todo y cada uno de los temas son sumamente extensos y profundos. Y la intención que tengo en esta primera fase introductoria de todas estas clases que hemos escuchado a lo largo de estos meses que he estado impartiendo estas pequeñas lecciones, es que podamos tener una idea de lo que veremos a futuro un poco más en detalle. Y por eso es que esta fase sirve, digamos que como depuración para quienes se acercaron con la intención de buscar simplemente un poco más de palabra religiosa. Y entonces sirva para filtrar, ¿ok? Porque ciertamente cuando se comparte en grupos, en canales y de manera pública, algo que tenga que ver con el estudio bíblico, siempre se acercan personas que van buscando algo más de lo mismo. Y evidentemente, para quienes se han seguido quedando, esto no es más de lo mismo. De hecho, cuando yo recién inicié en esto, yo me quedé asombrado. Me parece increíble que esta información de alguna manera quedara oculta, o no oculta, sino está dispuesta allí, está expuesta, pero son muy pocos los que realmente se dedican
a estudiarla. Porque parte de lo que es nuestra naturaleza de pecado es el emocionalismo. Y en el emocionalismo se nos la religión es muy buena para manipular eso. Es excelente para manipular las emociones, la necesidad humana de aprobación y de pertenecer a un grupo y formar parte de la mayoría. Siempre he considerado que formar parte de la mayoría nunca ha sido mi privilegio, nunca ha sido una cosa de la que yo me pueda sentir a gusto. Y siempre recomiendo que cuando veas una multitud, correr hacia un lado, corres al lado contrario. De hecho, una muestra muy fácil de ver de esto es que la mayoría se equivoca, las multitudes se equivocan. Y lo puedes notar tú en un campo de fútbol, en un partido de fútbol, cómo la masa se comporta de forma errónea. Y también lo puedes ver en partidos de izquierda, cómo mueven masas y los países que están gobernados por la izquierda, que son mayoría, te das cuenta que son un fracaso. Entonces es falso eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque si fuese así, el pueblo no se equivocara. Y se equivoca muy frecuentemente. Si fuese que la mayoría tuviese la razón, no existiría el reggaetón. Entonces, y digo esto porque es importante que tengamos claro que esta información es precisa, tal cual lo dice la Biblia. Cada quien elige si cree o no cree. Y entonces es importante que veamos el contexto completo de todo esto para que entendamos que estamos en una información que es para todo el mundo, pero no todo el mundo la acepta. Entonces, cuando vayamos entendiendo paso a paso todo esto, esta base que estamos construyendo, nos daremos cuenta que el grupo se irá reduciendo hasta quedar unos pocos, y no importa la cantidad, porque lo que se busca es la mayor precisión posible. Entonces, hay también gran confusión con respecto a los ángeles y demonios, y es importante que veamos eso para que no caigamos en prácticas que de alguna manera son erróneas, como el hecho de rendir culto a los ángeles. Durante un tiempo, los ángeles estuvieron por encima de nosotros, es cierto, porque son creación divina, pero los ángeles, luego de la glorificación de nuestro Señor, pasaron a ser nuestros sirvientes una vez que creemos en Cristo. Al punto que Dios asigna al menos dos, no, porque no se sabe exactamente la cantidad, pero al menos dos, porque dice a los ángeles los asignó como guardaespaldas, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces tenemos mínimo dos ángeles guardianes, mínimo dos ángeles guardianes. Pero es erróneo aquello de poner a los niños a rezarles al ángel guardián, porque tú no le oras a un ángel, tú le oras a Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en la llenura del Espíritu Santo. Tú no le oras a un ángel, tú no le oras a un sirviente. Entonces, porque si estás en un palacio, tú a quien te le debes rendirle honores es al dueño del palacio, al rey del palacio, no al mayordomo, no al sirviente. Entonces, cuando vamos a estudiar ahora angelología, y repito, son temas de teología profunda, en el que ya estos temas se tratan en seminarios de teología del más alto nivel. Entonces, cuando ya comienzas a entender un poco cómo funciona todo lo que es las esferas angélicas, las esferas celestiales, entonces comienzas a entender gran parte de lo que nos pasa a diario. Nosotros estamos en este momento siendo observados por ángeles, por demonios, por Dios, por Satanás, a ellos, a los que nosotros les somos testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Bueno, el testimonio es, en la medida que tú haces ejecución del plan divino, tú eres testigo para la fiscalía. ¿Quién es la fiscalía? Quien acusa a Satanás. Entonces, o podemos ser un fracaso como cristianos y somos testigos para Satanás y los demonios. Porque esto es un juicio.
en el que Satanás está siendo juzgado. Sin embargo, ya fue condenado, solo que está en una fase de apelación. Entonces, tengo que mencionar sobre la angelología primero para que podamos entender lo que son las esferas angélicas y para luego entender lo que es el proceso, lo que es Satanás y cómo es que es el engañador y cómo es que a través de los siglos se ha creado una imagen de Satanás distinta a la que es en realidad. Y entonces podremos entender por qué yo digo constantemente que la religión es satánica. Y es satánica porque lo que hace justamente es engañar a las masas, haciendo creer que existe una espiritualidad ajena, distinta a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Una pseudo espiritualidad, una cuasi espiritualidad en la que nosotros, o que mejor dicho, aunque muchísima gente cree que ser espiritual es una cosa, cuando en realidad ser espiritual es estar en la llenura del Espíritu Santo, ejecutando el plan divino, donde todo reposa en Cristo. Y cualquier tipo de parafernalia, actitud de sumisión ante la religión, no es más que una operación satánica. Y es increíblemente asombroso ver cómo Satanás es tan inteligente y hace uso del emocionalismo y de la religión para engañar a la gente. Entonces, para poder entender un poquito todo lo que estoy diciendo, tenemos que entonces introducirnos un poco en lo que es la angelología para posteriormente continuar con el tema de satanología. Y bien, entonces esto es una breve introducción. Dice, estoy leyendo en este momento el tomo 1 de Louis Perry Schaeffer, entonces, sobre el tema de angelología. Y dice, una verdad que se incluye en el cuerpo didáctico de las Sagradas Escrituras es la que declara que existe un orden de seres celestiales muy distintos de los seres humanos y de la deidad, y que ellos ocupan un estado superior al actual del hombre caído. Estos seres celestiales se mencionan por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo, y de este extenso conjunto bíblico, el estudiante de las Sagradas Escrituras puede elaborar la doctrina de los ángeles. Entonces, el vocablo ángel, que se deriva bien de malak, del hebreo del Antiguo Testamento, o bien de ángelos, del griego del Nuevo Testamento, quiere decir simplemente mensajero. Estos seres ejecutan las órdenes de Dios a quien sirven. Los ángeles santos son mensajeros del Creador, mientras los caídos son mensajeros de Satanás, denominado en la Biblia el Dios de este siglo. Y cuando habla de Dios de este siglo se está escribiendo con D minúscula, y eso significa que es un Dios pagano, ¿okay? Porque es un gobernador, pues digámoslo así, pagano o malvado, y a quien ellos mismos han prometido servir. A veces a los hombres se les llama mensajeros, como en Apocalipsis 1.20, aunque hay ciertos expositores, bien representados por Alford, que afirman que los mensajeros de las 7 iglesias de Asia son seres del mundo espiritual. La palabra ángel no solo es genérica por aplicarse a todos los órdenes de los espíritus creados, sino que también se usa para expresar su servicio u oficio. Al estudiar la doctrina de los ángeles, como al estudiar cualquier otra doctrina teológica, hay campo suficiente para el uso de la razón. En vista de que Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24, y de que en ninguna manera participa de los elementos materiales, es natural presumir que hay seres creados que se asemejan más a Dios que a las criaturas mundanas, que participan igualmente de lo material y de lo inmaterial. Hay reino material, reino animal y reino humano, así que se puede considerar que hay un reino angélico o de los espíritus. Sin embargo, la angelología no descansa sobre el razonamiento, ni sobre la suposición, sino sobre la revelación divina. Entonces, continuando por acá, tengo que adelantar un poco porque el tema es muy extenso. Vamos a hablar un poquito de lo que son las esferas angélicas. Dice, al echar una mirada a la revelación bíblica concerniente a los seres angélicos, es preciso considerar la más amplia esfera del universo en su totalidad y no restringir esta contemplación a los límites terrenales. Notamos en primer lugar que la astronomía moderna ha presentado mucha evidencia que demuestra la inmensidad de la creación material. Hay sistemas solares mucho más grandes que este y que se extienden más allá de la comprensión del poder humano. Tenemos conocimiento de otros soles con sus planetas y satélites que están tan distantes de nuestro sistema como 50 a 100 mil millones de kilómetros.
Camilo Flammarion afirma: entonces entiendo que todas las estrellas que siempre se han visto en el firmamento, los millones de puntos luminosos que forman parte de la Vía Láctea, los cuerpos celestiales innumerables, los soles de toda magnitud y de todo grado de brillantez, los sistemas solares, los planetas y los satélites, que por millones y millones se extienden en el inmenso vacío que nos rodea, que todo lo que los seres humanos han llamado el universo no representa en lo infinito más que un archipiélago de las islas celestiales y nada más que un pueblo de menor importancia en la totalidad de una gran población. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, los astrónomos, los estudiosos de los planetas y del universo, aún no logran llegar a la conclusión exacta de lo que es el universo. Hablando del plano material, el plano físico, el plano visible, se están refiriendo a que el universo es infinito. Pero estamos hablando del universo físico. Entonces, ¿qué quiere decir? Ciertamente no logran comprobar los grandes científicos y estudiosos de la astronomía que el universo, cuál es el límite del universo. Entonces, cuando hablamos del tercer cielo, y Pablo lo menciona como el tercer cielo, se está refiriendo, número uno, el cielo es que la estratosfera, ese que vemos de forma fácil con nuestra vista. El segundo cielo es ese universo donde se encuentran los astros y que los científicos aún no logran determinar cuál es su dimensión total. Y el tercer cielo es esa esfera angélica en la cual se encuentra Dios, los ángeles, incluso los demonios y Satanás. Porque está observando. Ahora, no me refiero a que Satanás está en el tercer cielo. Es en un plano espiritual. Entonces, las esferas angélicas se encuentran allí precisamente donde está Dios y los ángeles. Ahora, cuando digo que somos testigos, es porque nosotros estamos de alguna forma siendo testigos de la eficiencia del plan de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos lograr hacer que el plan de Dios fracase porque seamos un fracaso nosotros. Porque allí donde está la evidencia de que, mira, mi hijo, mira lo que en medio de la adversidad, cómo logra superar todo utilizando mi doctrina, mi palabra, la mente de Cristo. Y no se preocupa, y no está estresado, y vive en paz. Pero entonces viene el acusador y dice, mira a tu hijo, que en medio de toda la situación, mira cómo se angustia, mira cómo tiene miedo, mira cómo se deprime, porque bien sea una situación X que ya ha sucedido, y mira cómo está. Es una vergüenza tu hijo. Y entonces ahí donde dice, sí, pero Cristo murió por él en la cruz. Entonces el plan de Dios no puede ser anulado, no puede ser frustrado en ningún momento, porque Dios nos ha dado la solución. Y podemos ser un fracaso como cristianos. Nosotros estamos indivisiblemente unidos con Cristo una vez que creemos en Él. Y aunque experiencialmente seamos un fracaso, nosotros no podemos frustrar el plan de Dios. No existe manera, porque Él proveyó la solución, que fue que se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Entonces, continuando con el tema de lo que significa las esferas angélicas y los ángeles, se le reúne en grupos que se identifican como tronos y dominios, principados y potestades, autoridades y las huestes celestiales. Pero todos ellos están sujetos al Señor Jesucristo, quien creó este universo y todo lo que contiene, incluyendo a los seres angélicos. Él creó las cosas visibles e invisibles, como dice en Colosenses 1:16. El apóstol Pedro declara que estos seres creados están sujetos a Cristo, en 1 de Pedro 3:22. No hay indicio alguno de que ellos estén limitados a esta esfera terrestre, ni a ninguna otra esfera del universo. Cristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En Juan 14:2. La casa de mi Padre es nada menos que este universo en el cual hay muchas moradas. San Judas afirma que los ángeles tienen su propia habitación. Sobre este pasaje el doctor Asi Gabelin ha escrito, en la epístola de Judas encontramos esta declaración significativa. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, aquellos que se rebelaron, los ángeles caídos. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. En Judas 6.
Lo primordial que deseamos considerar aquí es el hecho sobresaliente de que estos ángeles tuvieron su propia habitación, se le dio su propio estado. Nos parece que esto aporta pruebas conclusivas de que los ángeles tienen moradas en los cielos, que son lugares donde ellos moran y de los cuales pueden salir como ministros de Dios. eh, y nos dice Hooker, que es otro teólogo, declara, los ángeles están unidos en una asociación entre sí. Hay que considerar que existe una sociedad de los ángeles de Dios y que hay una ley que los organiza en ejército, perteneciendo a distintos grados u órdenes, como lo dice en Lucas 2.3, Mateo 26.53, Hechos 12.22. Es importante tomar en cuenta esta consideración, pues es natural que los hombres crean que la esfera humana forma el centro y los otros órdenes de seres creados se congregan alrededor de él. O sea, lo que se trata de explicar es que muchas veces nosotros nos creemos el centro del universo. Y es allí donde Satanás también introduce sus mentiras al querer hacernos creer que nosotros somos el centro del universo. Y no es así. Nosotros somos el centro del universo a partir del instante que reposamos en la obra de Cristo en la cruz. Pero hay una cantidad de cosas alrededor nuestro que sucedieron y suceden constantemente, y muchas suceden desde hace millones y millones de años. No sabemos en qué momento comenzaron a suceder todo este gran conflicto angélico. Y el conflicto angélico sucede a partir de ese juicio en el que Satanás quiso llegar a ser igual al Altísimo, se rebeló, y con él se rebelaron un número indeterminado de ángeles. Y por eso es tan increíble ver la tontería enorme de dibujar a Satanás con rojo, con cola y con cuernos. Era un ángel de luz, era un ángel hermoso, y en la Biblia no se menciona en ningún momento que Dios le quitó la belleza. Pero también es sumamente astuto, sumamente inteligente para arduir planes, para preparar, crear planes inteligentes para engañarnos. Ahora, la idea de estudiar satanología es justamente entender cuáles son parte de las mentiras de Satanás, para que la gente no caiga en la mentira. Sin embargo, seguirán cayendo, porque va más gente hacia la masa, va corriendo a comerse el excremento que le ofrece Satanás. Se saborean y dicen, qué rico, dame más. Pero el alimento depurado, limpio, perfecto, elegante, bien servido, suculento y nutritivo, lo desprecian, porque prefieren el emocionalismo y las mentiras de Satanás. Caen rapidito como moscas al excremento. Bien, continuando un poco por acá, vamos a adelantar porque, como les digo, es bastante. La realidad de los ángeles. A la luz de tanta revelación, las especulaciones del gnosticismo tienen que ser rechazadas. Los ángeles son en verdad seres vivos del más alto rango, y su presencia es en verdad de mayor consecuencia en el universo, aunque en ninguna manera son seres tan independientes en el sentido de que se crearan a sí mismos. Con todo, si son seres libres y morales que en siglo pasado por lo menos tenían el poder de determinar su destino propio. Se revela que algunos de los ángeles pecaron y que no guardaron su dignidad. No hay ninguna revelación plena tocante a los temas importantísimos y las épocas extensas apenas tocadas en aquellas breves declaraciones. Importancia relativa de los ángeles y los hombres. Las escrituras afirman que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, como lo dice en Salmos 8, 4, 5 y en Hechos 2, 6 y 7. Si esto se refiere a su estado o a las cualidades inherentes y esenciales, no se determinan con claridad. Es probable que los ángeles sean superiores a los hombres en ambos aspectos. Ha habido mucha discusión en tiempos antiguos sobre este asunto. Entre los escritores más recientes, Martenson, junto con otros, arguye que los ángeles son inferiores a los hombres, mientras Dormer, con un grupo más grande, insiste en que los ángeles son superiores. La Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. No hay tal referencia con respecto a los ángeles. El hombre posee un cuerpo material con todas sus experiencias. No hay nada acerca de las tales experiencias de los ángeles. Aunque es manifiesto que los demonios buscan incorporarse cuando se les presenta la oportunidad. Y allí donde entra
el tema que veremos también más adelante, sobre cuando los ángeles intentaron contaminar a la especie humana teniendo relaciones sexuales con mujeres. Y de allí procrearon gigantes. Por eso se pueden encontrar osamentas de seres humanos enormes, y fue el resultado de la mezcla entre hombres, entre mujeres y ángeles. Y esa era una manera de contaminar la especie humana, precisamente para evitar que el género humano pudiese, de ahí pudiese venir Cristo. Todo comienza y termina con Cristo. Esa es la razón por la que Satanás deseaba contaminar el género humano, que ya de por sí está contaminado por nuestra propia esencia, pero entonces, precisamente para que de esa generación no pudiese venir el Redentor. Sin embargo, Dios creó el diluvio, produjo el diluvio, precisamente para acabar con esa generación y evitar que de alguna forma continuase ese plan satánico. Bien, la personalidad de los ángeles. La verdad relacionada con la personalidad de los ángeles también es difícil de expresarse. No podemos aceptar, por ejemplo, la siguiente vaga declaración dada por Masterson. Entonces, aquí una declaración que se puede rechazar. Hay mucha categoría de espíritus debajo del cielo, y por esto mismo hay muchos grados de espiritualidad e independencia espiritual. Y justamente podemos afirmar que los ángeles están divididos en clases. Si contemplamos a los ángeles en su relación al concepto de la personalidad, se puede afirmar que hay potestades cuya espiritualidad está tan lejos de ser independiente, que ellos solo poseen una personalidad representada. En suma, son solamente personificaciones. De tal carácter son las tempestades y llamas que ejecutan los mandamientos del Señor. No le vamos a dar mucho énfasis a este tema porque es una declaración de un teólogo que no está del todo aceptada. Ok, la creación y el modo de existencia de los ángeles. Basándonos en Colosenses 1, 16 y 17, se puede presumir que todos los ángeles fueron creados simultáneamente. De la misma manera, se presume que la creación de los ángeles completó en aquel tiempo y que ninguno será añadido a ese número. Es decir, que la cifra total de ángeles creados por Dios, ya, hasta ahí llegó. No se creará más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que asumo yo que probablemente el número total, cuando la familia real de Cristo esté completada, será cuando se sustituya el número total de ángeles caídos. Bien, no están sujetos a la muerte u otra forma final de existencia. Por lo consiguiente, tampoco su número disminuye. Parece que el plan divino para la propagación de la raza humana no tiene contraparte en el orden angélico. Cada ángel, por ser una creación directa de Dios, tiene una relación personal e inmediata con el Creador. El Señor Jesucristo dijo con respecto a ciertos individuos de la familia humana, cuando aparezcan en el mundo de los resucitados, que en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es de allí donde yo asumo, es una percepción personal, que muy probablemente una vez completada la cantidad, el número total de ángeles caídos con cristianos, será entonces el momento del rapto. Es una apreciación personal. Por lo tanto, se concluye que no hay ni aumento ni disminución entre estos seres celestiales. La existencia de los ángeles se da por sentado en las Escrituras, y estas son las únicas fuentes de información digna de confianza acerca de estos seres, a los cuales, aparte de sus apariciones sobrenaturales, no son accesibles a la esfera del conocimiento humano. Entonces, wow, esto es increíble. La morada de los ángeles. El lugar de residencia de los ángeles es igualmente un asunto definitivo de la revelación divina. Se nos insinúa eso en la verdad antes anotada, que todo el universo está habitado por huestes sin número de los ángeles espirituales. Este vasto orden de seres con todas sus categorías tienen habitaciones fijas y centros para sus actividades mediante el uso de la frase los ángeles que están en el cielo, como dice en Mateo 13:32. Cristo afirma definitivamente que los ángeles habitan las esferas celestiales. El apóstol Pablo escribe un ángel del cielo en Gálatas 1:8 y toda la familia en los cielos y en la tierra en Efesios 3:15. También en la oración de Jesucristo enseñó a los discípulos, los instruyó a decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso es importante que no caigamos
en esa práctica de tener fotografías, dibujos, imágenes o hacer oraciones a ángeles. No existe tal cosa. La oración tiene que estar dirigida a Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en la llenura del Espíritu Santo. No existe tal cosa como una oración a los ángeles. De hecho, Cristo lo explica en la oración del Padre Nuestro. Que de hecho se puede pensar que la oración del Padre Nuestro no es para esta era, sino para la era del milenio. Entonces, no existe tal cosa como adoración o oración a los ángeles. No existe tal cosa. Entonces, de allí, entonces notas que se derrumba parte de una religión que basa buena parte eh, de sus dogmas, de sus rituales o de sus costumbres, el rezarle a ángeles. No existe tal cosa en la Biblia. En ninguna parte. Nada que se salga de la Biblia es válido. Todo lo que salga de la palabra de Dios es satánico. Y debemos verlo con firmeza. Y ser tajantes en eso. Porque si no está en la Biblia, mejor no. Eso es satánico. Todo lo que está fuera de la Biblia es punto de vista satánico. Porque es creación humana, producto de la influencia satánica, que nos hace creer una cantidad de tonterías que definitivamente no tienen nada que ver con Dios. Entonces, cuidado con aquello, de creer en que hay que orarle, rezarle o rendirle tributo a los ángeles. Número de los ángeles. Su alusión al número de los ángeles es una de las superlativas de la Biblia. Nos dice que son una multitud que nadie la puede contar. Es razonable concluir que hay tantos seres espirituales en existencia que como los que ha habido de seres humanos en toda la historia de la Tierra. Es significativo que como la frase el ejército del cielo describe tanto a las estrellas de la creación física como a los ángeles. Estos pueden considerarse tan numerosos como aquellas, refiriéndose a las estrellas y que pueden ser un número similar. ¿Okay? No podemos saber exactamente. El poder de los ángeles. Lo que es verdad tocante a todas las criaturas de Dios en cuanto al poder que ejercen es igualmente cierto con relación a los ángeles. Es decir, que su poder es derivado de Dios. Su poder es restringido, aunque muy grande. No son capaces de hacer lo que solo a la deidad corresponde. Actos tales como crear, actuar sin medios o escudriñar el corazón humano. O sea, los ángeles no pueden ver nuestros pensamientos, porque de los ángeles no se habla que tengan los mismos atributos divinos. Ellos pueden influenciar la mente humana, como una criatura puede influenciar a otra. Es decir, los ángeles, los demonios, pueden de alguna forma influenciar al cristiano. Se presenta X información ante nosotros y nosotros decidimos si la aceptamos o la rechazamos. Pero los ángeles no pueden invadir al ser humano, no pueden ver nuestros pensamientos. Como igualmente Satanás no puede ver nuestros pensamientos, ni tampoco es omnipresente, ni omnisciente, ni nada de eso. Solo Dios. Bien, el conocimiento de esta verdad será de grande importancia, más luego cuando nos toque considerar las ascendencias de los espíritus malos pueden tener sobre los seres humanos. Se hallará que los seres humanos pueden impedir la influencia de los malos espíritus solo por el poder de Dios, como nos dice en Efesios 6, 10 al 12 y en 1 de Juan 4, 4. Bien, la clasificación de los ángeles, los gobernantes. Este tema sí es bastante más extenso, por eso voy a hacer primero una pequeña introducción. Entonces, dice, los gobernantes, la revelación identifica los ciertos grupos y también personajes individuales importantes entre los ángeles. Ya hemos mencionado unas 5 representaciones de supremacía entre estos seres, a saber, tronos, dominios, principados, autoridades y potestades, puesto que la Biblia nunca se entrega a la tautología, o sea, a la exageración, a la redundancia. Se puede creer que hay un significado específico inherente en cada una de estas designaciones, y tal significado se relaciona al que corresponde a las realidades terrenales que también llevan estos títulos. La verdad revelada tocante a los ángeles no es suficientemente completa para hacer una analogía plena todavía. ¿Y por qué no es más completa? Porque simplemente no es más importante que lo que realmente es la mente de Cristo.
Por eso la Biblia no te revela más cosas sobre eso. Por eso la Biblia no te revela los milagros hechos por la Virgen María. Por eso no te revela los milagros hechos por los santos apóstoles. Por eso la Biblia no te revela información que hoy en día no es más que la prostitución de la palabra de Dios a través de religiones. Y eso es Satanás, porque el centro de operaciones de la religión es Satanás. Él es el maestro que ha creado todo eso precisamente para engañar. Bien, la verdad revelada tocante a los ángeles no es suficientemente completa para hacer una analogía plena todavía. El término tronos se refiere a los que se sientan en ellos, los dominios a los que reinan, los principados a los que gobiernan, las potestades a los que ejercen la supremacía y las autoridades se refieren a los que tienen la responsabilidad imperial. Y aunque parezca que haya semejanza entre estas denominaciones, se puede asumir que por su medio se hace referencia a una dignidad incomprensible y a varios grados de importancia. Las esferas celestiales de gobierno exceden a los imperios humanos, así como el universo es más grande que la Tierra. Es decir, cada uno tiene una categoría, cada una de estas palabras representa algo y es como rango dentro de lo que es el ejército angelical. Entonces, más adelante, en las siguientes clases, vamos a ver lo que son los ángeles escogidos, los querubines, los serafines y los seres vivientes. Y vamos a ver un poco de lo que son los ángeles individuales. El ministerio de los ángeles y la disciplina progresiva de los ángeles. Y por supuesto, eso nos llevará a entender lo que estamos hablando de ángeles en general. Obviamente, dentro del tema de angelología hay una subdivisión que estaría, por supuesto, dedicada a los demonios. Y tenemos que meternos luego con lo que es Satanás, para que entendamos la razón por la cual nosotros vemos abundantemente engaño y cómo para muchos es fácil caer en eso, pero para algunos es muy evidente la estrategia satánica en la que se ha creado una pseudo espiritualidad, una imitación de lo que es la espiritualidad. Y la astucia, la inteligencia con la que el plan ha sido urdido para engañar al género humano. Número uno, para que el no creyente no crea en Cristo. Y número dos, para que el creyente, que ya ha creído en Cristo, no crezca espiritualmente. Entonces, es un plan muy bien trazado para engañar al género humano y hacer creer que esa pseudo espiritualidad se refiere a estar bien con Dios, a estar en relación con Dios. Porque en cuanto a los pecados como asesinar, violar, robar, mentir y ese tipo de cosas, que son pecados, por supuesto que lo son, pero no son más pecados que creerse mejor que los demás, creer que que ser espiritual por cierto tipo de prácticas personales, o que tener miedo, que ansiedad, que deseo de aprobación, la vanidad de creerse mejor que otro y mirar por encima del hombro, porque aquí no hay nadie mejor que nadie, y todos somos pecadores. Pero entonces también eso es parte de esos pecados, como violar, asesinar y todo eso, eso es parte de la naturaleza humana, parte de lo que el hombre es capaz de hacer por saciar sus apetitos. Entonces, Satanás, eso nos lo deja a nosotros, en nuestra propia naturaleza. Satanás está más concentrado en la religión, está más concentrado justamente en crear un sistema de pseudo espiritualidad para que el creyente no venga a crecer espiritualmente, para que el creyente se vaya a comer el excremento de la religión. Y como les he dicho en clases anteriores, voy a ser cada vez más tajante, voy a ser cada vez más crudo al decir las cosas, porque yo sé que a partir de allí algunas personas que son negativas se van a ir retirando. Y es perfectamente válido, es su derecho. Pero entonces tengo que ser muy tajante, muy claro, muy directo, para que se entienda lo que es el plan satánico de lo que se nos presenta y nosotros veamos con claridad lo que es el plan divino, que es lo que realmente nos interesa. Y no es que quiera atacar a nadie, no es que quiera atacar a religión, es que hay que ser claro, sobre todo exponer el plan satánico para que podamos entender que
qué debemos desechar y qué es lo que realmente tenemos que poner nuestra vista y avanzar, que es justamente el crecimiento de la palabra de Dios, que es el conocimiento de Dios, que es nuestro crecimiento espiritual. Porque Satanás no está pendiente de que nosotros cometamos pecado. Ay, es que él me puso esa vecina que estaba escultural 90, 60, 90. Me la puso Satanás. No. Presentó a la vecina, pero fuiste tú quien decidió pecar. Fuiste tú quien abusó sexualmente de ella. Fuiste tú. Asume tu responsabilidad. Pero entonces vemos que ese mismo cristiano que dice que pecó ahí, no pecó, haciéndose creer que por comportarse de cierta manera puede alcanzar la aprobación de Dios. Y no tiene nada que ver eso con alcanzar la aprobación de Dios. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia, en la obra de Cristo en la cruz. Pero no importa si cometiste un grandísimo pecado, Dios no se impresiona por eso. A veces nosotros nos podemos impresionar, pero Dios no se impresiona por eso, porque Él desde la eternidad pasada lo conocía y proveyó el pago de ese pecado en la cruz. Y nosotros lo único que debemos hacer es descansar en esa provisión maravillosa, divina y perfecta e infinita y creer en Él. Y reconocer ese pecado y agradecerle a Dios por estar entonces en el palacio real. Y poder estar en este mundo caído, gobernado por Satanás, y poner nuestra vista en Dios, nuestra vista en Cristo, y alcanzar la máxima ocupación con la persona de Jesucristo. Y alcanzar la máxima felicidad en medio de las circunstancias. Y con esto terminamos esta clase. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio. Te pedimos que esta información venga a ser clara, a fin de que podamos metabolizarla y alcanzar el máximo crecimiento espiritual, ocupándonos con la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.